Muy buenos días, señores jóvenes estudiantes. Prosiguiendo con la sesión de aprendizaje, en esta oportunidad vamos a desarrollar los temas concernientes a la quinta semana. En esta quinta semana de aprendizaje vamos a desarrollar lo que es concerniente a los delitos contra la libertad. En el capítulo 1 del Código Penal también se ha establecido la violación de la libertad personal. Durante el transcurso de esta sesión de clases vamos a desarrollar el artículo 151 que está relacionado al delito de coacción. También vamos a desarrollar eh, el delito establecido en el artículo 152, que nos va a hablar del delito de secuestro, y también el artículo 153, ¿no?, que establece el delito de trata de personas. Antes, para hacerles recordar, primero, que nuestro material de trabajo en este caso viene a ser el Código Penal. Nosotros estamos analizando los diferentes tipos penales que establece el Código Penal. Vamos a conocer de estos tipos penales, primero, cómo se configura el delito, cuál es el sujeto activo, el sujeto pasivo, y las diferentes circunstancias que establece cada tipo penal. También quiero resaltar, ¿no?, por qué es importante para nosotros, tanto para ustedes que son alumnos de una escuela de formación de la Policía Nacional de Perú, por qué es importante conocer los diferentes tipos penales que hemos venido desarrollando ¿no?, durante la sesión de clase. Primero, es importante porque al culminar y al ostentar el grado, ¿no?, muchos de ustedes seguramente van a realizar trabajos coordinados con el Ministerio Público, porque mayormente la Policía Nacional del Perú está vinculado, ¿no?, con el Ministerio Público, y nosotros sabemos que el Ministerio Público es una institución donde tiene el deber de poder investigar actos ilícitos, ¿no? En este sentido, jóvenes estudiantes, es importante para la Policía Nacional del Perú, ¿no?, como órgano técnico, ¿no?, conocer los diferentes tipos penales, ¿no?, cómo se configuran, cómo se desarrollan, ¿no?, estos diferentes delitos que están establecidos en el Código Penal. En este sentido, jóvenes estudiantes, vamos a desarrollar lo que viene a ser el delito de coacción. ¿Qué es el delito de coacción, por ejemplo? ¿Qué será el delito de coacción? Primero debemos hacer algunas premisas para poder entrar a desarrollar lo que viene a ser el delito de coacción. Debemos precisar que dentro de un Estado democrático de derecho, el Estado peruano tiene como categoría primordial de proteger la vida. Y luego de la vida podemos encontrar a uno de los derechos fundamentales también, que viene a ser la libertad. Entonces, jóvenes estudiantes, en esta sesión del video vamos a desarrollar justamente los delitos que afectan la libertad personal. Y estos dos delitos son tanto coacción y el delito de secuestro. A ver, vamos a analizar primero qué viene a ser el delito de coacción. ¿Qué es el delito de coacción? Por ejemplo, el delito de coacción. Acá está. El delito de coacción está establecido en el artículo 151 del Código Penal. Primero analizaremos cuándo se configura este delito. Debemos indicar lo siguiente. El delito de coacción consiste en obligar a la víctima a realizar algo que la ley no manda o impedirle lo que la ley no prohíbe, haciendo uso de la violencia o amenaza. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Este delito mayormente lo que quiere decir es que en un Estado democrático de derecho existe ciertas normas, por ejemplo, de carácter penal, vamos a poner en el caso siguiente. Entonces, todo sujeto o todo individuo debe de respetar estas normas, debe dar estricto cumplimiento,
¿no? Porque existe, a través de estas normas también se tipifica y dice, ¿no?, qué conductas son punibles y qué conductas también son consideradas como faltas. Entonces, este marco normativo lo que nos dice es, por ejemplo, cuando existe una voluntad ajena, esa voluntad ajena a mí me dice que a través de la violencia física o de la violencia psicológica o bajo una amenaza, me dice que yo debo de realizar un acto contrario a un marco normativo. Debo realizar una conducta que está prohibida, ¿no? Entonces, este tipo penal justamente lo que punibiliza viene a ser ese tipo de conductas. ¿Qué más podemos analizar, por ejemplo? En este caso, para que se pueda configurar el delito de coacción, el sujeto activo, haciendo uso de esa violencia, ¿no?, tanto física o psicológica, ¿no?, obliga. ¿A quién va a obligar? Va a obligar a ese sujeto pasivo que va a tener la calidad de víctima, ¿a qué? A cometer, a realizar un acto contrario a un ordenamiento jurídico, ¿no?, o una conducta que justamente se prohíbe. Se puede prohibir, por ejemplo, ¿no?, alguna conducta que está establecida en el Código Penal. Mayormente, eso vendría a ser lo que viene a ser el delito de coacción. ¿Qué más podemos entender por delito de coacción? Por ejemplo, el delito de coacción, ¿qué es lo que protege? El delito de coacción pretende proteger o tutelar el derecho a la libertad. El derecho a la libertad. El sujeto activo en este delito de coacción va a ser cualquier persona, porque nosotros al dar lectura al tipo penal hemos establecido, ¿no?, que dice el qué. Cuando nosotros encontramos en los diferentes tipos penales, cuando dice el qué, quiere decir que esa conducta la puede cometer cualquier persona, no establece una calidad especial. O sea, quiere decir que puede ser una persona común y corriente, como también puede ser un funcionario, ¿no? ¿Qué más podemos ver de ese delito? Por ejemplo, ¿quién será el sujeto activo? En este caso también nos indica que puede ser cualquier persona, ¿no?, con capacidad de poder obrar. Una vez hecho realizar estos dos, el sujeto activo y el sujeto pasivo, vamos a pasar a lo que viene a ser la tipicidad subjetiva. Y la tipicidad subjetiva debemos entender, ya como hemos dicho en sesiones anteriores de clase, netamente tiene cierta vinculación o está estrechamente con el concepto del dolo, ¿no? Entonces, y por dolo hemos precisado que viene a ser el conocimiento y la voluntad de cometer ese delito. Entonces, para este delito la tipicidad subjetiva dice que justamente es un delito netamente doloso. ¿Por qué? Porque ese sujeto activo, al cometer ese delito o esa conducta, sabe, ¿no?, sabe que lo que está haciendo en esos momentos es una conducta prohibida, es una conducta punible. Con estos conocimientos, con estas indicaciones básicas, jóvenes estudiantes, vamos a pasar ahora al delito de secuestro, ¿no? ¿Qué vendría a ser, por ejemplo, el delito de secuestro? Mayormente estos delitos, tanto de secuestro y de coacción, había precisado en un instante, ¿no?, antes de iniciar la clase, son delitos que van a estar ligados netamente ligados en afectar la libertad personal. Entonces, el delito de secuestro podemos definir de la siguiente manera. Por ejemplo, dice: el delito de secuestro se configura cuando el agente o el sujeto activo priva. ¿Qué quiere decir priva? Detiene, ¿no?, coge. Priva sin tener derecho, motivo o facultad justificada para ello, de la libertad personal ambulatoria del sujeto pasivo o víctima.
¿Qué quiere decir esto, jóvenes estudiantes? ¿Qué quiere decir esto? O sea, mayormente este delito se va a cometer cuando se atente contra la libertad ambulatoria de las personas. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de este delito? Vamos a pasar al Código Penal. A ver, ¿qué es lo que el Código Penal establece? ¿Qué es lo que reprime en este caso? ¿Qué es lo que castiga el Código Penal? Dice, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 20 años ni mayor de 30 años, el que sin derecho, motivo ni facultad justificada priva a otro de su libertad personal, ¿no? O sea, mayormente es un tipo penal que va a reprimir a las detenciones ilegales, a las detenciones ilícitas, ¿no? Cuando yo voy a atentar contra la libertad de una persona. ¿Qué más podemos hablar, por ejemplo, de esto? Por ejemplo, también podemos decir que es este comportamiento que exige el tipo simple es de privar sin derecho, ¿no? Sin que exista un motivo justificado a una persona de su libertad ambulatoria, sea o cual fuere la circunstancia. O sea, eso viene a ser el delito de secuestro. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, yo voy a realizar el secuestro, yo voy a privar de la libertad a alguna persona, también dice, ¿no? Yo voy a usar, nos dice el tipo penal, puedes privar de la libertad a una persona, ¿no? Usando tal vez medios comisivos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una violencia, una amenaza o el engaño. Entonces, esos actos son reprimidos por el Estado y a través del derecho penal que son posteriormente castigados. O sea, ya para poder culminar, ¿no? Podemos indicar que el delito de secuestro se priva la libertad existente. Se priva la libertad existente. Esa libertad puede ser personal o puede ser ambulatoria, ¿no? ¿Qué más podemos hablar en este caso, por ejemplo, ¿no? De este delito? A través del secuestro, por ejemplo, lo que va a pasar, ¿qué es? Justamente va a consistir en privar a una persona de la facultad de movilizarse de un lugar al otro. O sea, esta persona que se encuentra secuestrada en un lugar X, ¿no? Justamente se encuentra pues imposibilitado, ¿no? Imposibilitado, ¿no? De movilizarse. Y justamente esta acción que se realiza es punible, ¿no? ¿Qué más podemos hablar nosotros? Al momento de nosotros de cometer este delito de, por ejemplo, de secuestro, mayormente, ¿no? Mayormente se tiene en cuenta la privación o la restricción de la libertad, ¿no? Ya. ¿Qué más podemos hablar? ¿Qué más nosotros podemos hablar de este delito? De este delito también podemos precisar, jóvenes estudiantes, lo que viene a ser las diferentes modalidades, ¿no? Las diferentes modalidades, o en este caso, como también el código y el legislador ha precisado, que, ¿no? Lo que ha precisado, ¿no? Las diferentes agravantes, como se puede decir, en el delito de secuestro, ¿no? Existe una gran nomenclatura en nuestro código que establece en qué casos no se va a dar el delito de secuestro, pero en manera general, ¿no? Para nuestro nivel académico de nosotros como estudiantes de la Policía Nacional del Perú, ¿no? ¿Cuál es lo elemental o lo importante que nos interesa, ¿no? Conocer dentro del derecho penal es justamente ya lo que acabo de precisar, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuándo se comete este delito? Luego de haber realizado, vamos a pasar a lo que viene a ser al delito de trata de personas. ¿Qué es el delito de
trata de personas. Por ejemplo, en el delito de trata de personas, acá está el delito que primero debemos nosotros entender qué es trata de personas, qué es ese delito de trata de personas. Se ha precisado por trata de personas que viene a ser la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u formas de coacción. El rapto, el fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. En nuestro Código Penal, por ejemplo, se establece respecto a este delito lo siguiente, por ejemplo. El artículo 153 dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la conducta punible? La conducta punible dice, el que mediante violencia, el que use la violencia, y hemos dicho que la violencia puede ser física o puede ser también psicológica, amenace u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concepción o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro en el territorio de la República, dice, o para su salida o entrada del país con fines, dice acá, tenemos que tener en cuenta, con fines de explotación, será reprimido con pena privativa de libertad, ¿no? Establece en este código, en el Código Penal establece las diferentes circunstancias que se puede originar este delito. ¿Qué más nosotros podemos hablar de este delito? Por ejemplo, dice que la trata de personas, que por su característica mayormente lo que va a tratar es de lesionar la libertad y por ende afecta de manera grave la dignidad de la persona, que eventualmente esta persona se va a convertir en víctima, a quienes esta actividad criminal le, ¿no?, degrada, humilla, ¿no? En resumen, la persona es tratada como un instrumento o una cosa para conseguir un objetivo, mayormente. ¿Cuál es el objetivo en el delito de trata de personas? Viene a ser el lucro económico, el aspecto lucrativo. ¿Qué más podemos indicar nosotros, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que protege en estos delitos? ¿Qué es lo que se protege, ¿no? El interés o el bien jurídico que se busca proteger lo constituye la libertad personal de las personas. Esto es la libertad ambulatoria, tanto de menores o mayores, capaces o incapaces, pero en forma más específica, considero que con la tipificación de los supuestos que conforman el conjunto de delito de trata de personas. En este delito, por ejemplo, ¿quién puede ser el sujeto activo? El sujeto activo, ¿no?, que puede cometer este delito. Dice el ordenamiento jurídico que el agente o sujeto activo de la conducta delictiva puede ser cualquier persona, sea varón o mujer, mayor de 18 años, no exige ninguna cualidad especial. ¿Y quién puede ser el sujeto pasivo? Si es sujeto pasivo, ¿quién puede ser la víctima? La norma precisa que el sujeto pasivo también puede ser cualquier persona, sea varón o mujer, o menor o capaz o incapaz de valerse por sí mismo. Respecto a la tipicidad subjetiva, ¿no?, en la conducta desarrollada por el agente se exige necesariamente
la presencia del elemento subjetivo, o sea, del dolo. No es fácil la comisión por culpa, entonces se requiere en este caso que este sujeto activo, este sujeto activo tenga ese conocimiento y voluntad que la conducta que esté realizando es una conducta que prohíbe un marco normativo, y ese marco normativo justamente viene a ser el derecho penal. También el Código Procesal, el Código Penal ha establecido ciertas agravantes, ¿no? Ciertas agravantes. Y estas agravantes van a tener en cuenta para el incremento de pena y la inhabilitación si se configura esa conducta dentro de trata de personas, ¿no? De forma agravada. Bueno, jóvenes estudiantes, espero que esta sesión de aprendizaje haya sido muy fructífera. Asimismo, quiero invocarles, voy a remitir a sus correos electrónicos algunas lecturas para que puedan profundizar y puedan dar lectura. Buen día, jóvenes estudiantes.